Y Dios lo llama. Y él sale de Harán, dice la palabra. Que sale o sea, podríamos decir que el llamado de Abraham no inicia en Ur, inicia en Harán. En el lugar donde Jacob es bendecido de parte de Dios. En un lugar donde es próspero. En un lugar donde la mayoría de las personas que estaban allí se dedicaban al pastoreo de ovejas. En un lugar donde había fructicidad, donde la gente era productiva. En un lugar donde todo estaba de acuerdo para criar ovejas. Y desde ese lugar productivo Dios lo llama, porque Dios parece que le gusta retar nuestras condiciones. Dios le gusta retar nuestro grado de confort. Dios le gusta retar el grado en el que nosotros nos sentimos cómodos. Dios parece que le gusta retarlo. Porque yo no sé, hermano, pero es que ese lugar no era un lugar malo, era un lugar bueno, era un lugar donde Abraham podía ser rico. Y Dios como que le dice, ven acá, yo quiero cambiarte ese lugar. Yo quiero darte un mejor lugar. Usted puede estar aquí y usted dice, hermano, yo aquí en Arbolete me siento bien. Yo aquí en Arbolete me siento contento. Aquí en Arbolete me siento seguro, me siento tranquilo. Aquí yo siento que Dios me bendice. Pero Dios puede llamarte a un lugar que va a romper tus expectativas, que tú no lo conoces, que tú no sabes cómo van a comportarse las circunstancias. Entonces Dios reta nuestras circunstancias, Dios reta nuestro alcance, nuestro lugar de comodidad. Dios lo reta y Dios dice, bueno, vamos a ver si quieres salir del lugar donde estás. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra que él sale. Y hay un problema en Abraham. Yo no sé, pero yo me he dado cuenta de que Abraham tiene un serio problema, o tuvo un serio problema. Parece que a Abraham como que le gustaba mucho compartir ciertas cosas con personas, o le gustaba tener personas a su alrededor que no fueron de bendición para él. Abraham como que tuvo un problema de alianzas. Abraham tuvo un problema de cobertura. Abraham tuvo un problema, aleluya, de como que de solidaridad, de generosidad, yo no sé, porque Dios le dice a él que salga de la tierra de sus padres, que deje su casa, que deje su familia, que deje todo eso. Y nosotros vemos a un Abraham cargando a un Lot. Vemos un Abraham, escuche bien, porque es que Lot hacía parte de su parentela, Lot hacía parte de su familia, Lot hacía parte de los que se debían quedar, de los que no podían ir con él. Entonces vemos a un Abraham cargando un Lot que más tarde se le convierte en un problema potencial, en esta vida de llamado, en esta vida de Dios, en esta vida de ministerios, en esta vida de salir al hacer la obra de Dios. Todo el mundo no nos puede acompañar. La traemos a la actualidad. Hay gente que aunque parezca inofensiva, hay gente que aunque en la actualidad parece no moverse mucho, parece no hacer mucho, pero escuche bien, más tarde se convertirá en un peligro potencial para la iglesia. Nosotros podemos ver un gran ministro allá afuera, podemos ver un hombre que como que parece ser que será un hombre de ministerio, parece ser que será alguien ministro de Dios grande. Y nosotros podemos decirle, hermano, ¿por qué no te congregas en la iglesia? Y nosotros como que decimos, hermano, nosotros queremos ayudarte, queremos darte la mano. Y al traerlo acá parece inofensivo, pero a medida que Dios lo vaya ensanchando, a medida que la bendición lo vaya alcanzando, nos daremos cuenta de que no es una bendición, que se convertirá en un peligro potencial para nuestra vida, porque todo el mundo no nos puede acompañar. Hermano, es verdad que hay que compartir las bendiciones de Dios, pero todo el mundo, hermano, no está capacitado para acompañarte. Todo el mundo no está capacitado para ir contigo. Todo el mundo no va a compartir la visión. Y aunque en el principio parezca que está de acuerdo contigo, parezca que va detrás contigo, él va detrás viendo, aprendiendo de ti, enriqueciéndose a favor tuyo, a costado tuyo, obteniendo sabiduría a costa tuya, obteniendo poder a costa tuya, obteniendo lugar, obteniendo cargo a costa tuya. El día que crees que ese día se va a levantar su mano en contra tuya y te va a decir, yo soy lo suficientemente grande, ahora el que se tiene que apartar de mi lado eres tú. Porque escuche bien, el problema de Abraham radica en que siempre tomó gente que no era apta para estar con él, siempre se adueñó, o como quien dice, estuvo alrededor de gente que se convertirían en peligros para la vida ministerial de Abraham. Lo vemos cargando un Lot que más tarde, hermano, se pervierte y se tiende hasta Sodoma y a Gomorra y se convierte en una lucha para Abraham. Escucha bien, aunque no lo parecía en el principio, aunque parecía una buena idea llevarse al sobrino, posiblemente uno diría, bueno, Abraham también iba a bendecir al sobrino, porque a veces la idea de nosotros es que ciertas personas sean bendecidas y Dios no lo quiere así. Dios no lo quiere así. Nosotros decimos, escucha bien, ¿por qué hay ministerios que han caído? Porque de pronto hay ministerios evangelísticos que dicen, no, yo me quiero llevar a tal hermano, y tal hermano, yo sé que Dios lo va a bendecir también, y cuando se lo llevan se le forma, después que se crece,
se va a formar un problema serio en la vida de ese ministro. Yo conocí ministros, escuché una vez un testimonio pues, de alguien que era ministro y el hombre Dios lo usaba mucho en palabras. Dios lo usaba tremendo, hermano. Tiene una palabra de ciencia, una palabra profética terrible. Y él decide hacerse como que amigo y alianzas con otro ministro. Y el otro no lo utilizaba Dios en palabras, pero sí en señales. Era un hombre que oraba por los enfermos se sanaban, oraba por los paralíticos se levantaban. Entonces, estando en el ministerio, ya llevaban un tiempo y aquel de las señales ya crecía y cada vez era más señal y cada vez era más respaldo de Dios. En cierta campaña, en cierto evento, en uno de los eventos más grandes que ellos tuvieron al final de esa carrera ministerial, el hombre que usaba mucho Dios en señales le habla al hombre de la palabra profética y le dice, ¿sabes qué? Estos eventos quedan tremendos porque yo voy. Estos eventos quedan grandes porque yo estoy aquí, porque Dios me utiliza. Si tú puedes predicar lo que tú se te dé la gana, tú puedes predicar como tú quieras, y es verdad, Dios te usa en palabras, pero debes reconocer que aquí Dios usa en señales soy yo. Y desde ese día, hermano, ellos entraron en contienda y se acaba la vida ministerial de ellos dos. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Yo tengo que entender que hay gente que me va a acompañar por cierto tiempo. Pablo dice que lo acompaña, Bernabé, ¿usted se acuerda de eso? Que lo separa Dios para la obra del ministerio. Recuerde que el que lo separó es el Espíritu Santo de Dios. Pero después nosotros encontramos a Bernabé y a Pablo discutiendo, porque es que Bernabé se quería llevar a Marcos, su primo, y Pablo decía, este hombre no nos sirve para el ministerio. Por causa de querer llevarse a alguien, por causa de querer incluir a alguien en el ministerio, fue una causa de división. Nosotros como Misión Aposento Alto podemos decir, bueno, qué bueno que un pastor se nos anexe. La pregunta es, ¿Dios está diciendo que ese lo se anexe? ¿Dios está diciendo que metamos a ese Marcos? Dios está diciendo, porque a veces se nos puede estar metiendo un Lot y un Marco que nos va a dividir la carrera, lo que el Espíritu Santo unió desde el principio. Amén. Porque el que dijo, sepáreme a Pablo y a Bernabé, fue el Espíritu Santo de Dios. Y lo que Dios juntó no lo va a separar un hombre. Amén. Pero claro, en este caso sí lo separó. Vino un Marco que dijo, yo quiero ir con ustedes. Y vino un Bernabé, claro, y tuvo alianzas, hermano, porque es que una de las cosas que hoy en día se está viendo es que la gente, las alianzas ministeriales se dan como por grupo sanguíneo, algo así. Entonces la gente dijo, no, yo quiero que Marcos vaya porque él es primo mío, yo sé que nos va a servir. Y Pablo vio otra cosa y dijo, ese muchacho no nos sirve. Y allí vemos la separación de un gran ministerio, hermano, que principiaba, hermano, para ser grande. Así caen los ministerios. Pero, hermano, nosotros vemos algo importante. Vemos un Abraham que también se lleva a su sobrino, pero quiero resaltar algo en la vida de Abraham y es donde realmente me quiero centrar y espero que el tiempo me dé un poquito. Vemos a un Abraham haciendo algo importante y yo quiero rescatarlo. Santo es el nombre del Señor. Versículo 8 del capítulo 12 dice, luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Verso 9 dice, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. A su nombre sea la gloria. Nosotros vemos un Abraham que sale hacia el llamado de Dios. Y dice la palabra que planta su tienda, establece una habitación, establece una morada, entre medio de dos lugares, entre Betel y Jai. Betel es conocido como la casa de Dios, y Jai es conocido como un montón. El nombre Jai significa montón de minas o montón de ruinas. El Jai se le dio ese nombre porque había sido destruido antes. Entonces cuando la gente miraba Jai, era una ciudad que había sido reconstruida, una ciudad que representaba un lugar que había sido de miseria, un lugar que había sido destruido. Entonces, no sé si te das cuenta, pero la tienda que Abraham, como quien dice, levanta, está en medio de dos lugares importantes. Está en medio de un lugar de revelación y está en medio de un lugar que era un lugar arruinado, un lugar destruido. Y a mí me impacta algo porque Abraham, Jacob e Isaac fueron hombres de tiendas. Fueron hombres que plantaron sus tiendas en lugares específicos, en lugares exactos, en lugares proféticos, en lugares no cualquiera. En ese lugar Dios se le revela a Abraham. En ese lugar Abraham tiene una revelación con Dios y él allí planta su tienda. Y no contento con eso, levanta un altar a Jehová. Y dice la palabra que estaba en medio de Betel y Jai, en medio del lugar de la revelación y en medio de un lugar arruinado. A su nombre sea la gloria. Y en ese lugar Dios se le mostraba. Y en ese lugar Dios se le revelaba. ¿Cuál fue el error de Abraham? Que dejó el lugar donde Dios se le revelaba. Y dice la palabra que de parte de allí se va al Negev. Y el Negev es conocido como un lugar errante. Recuerde de que una de las cosas que hizo
que hizo la esposa a una egipcia, Agar, es irse por el Negev hasta llegar a Beerseba. Y es como que el Negev es un lugar de errante, es un lugar donde la gente muchas veces no sabe qué hacer. Es un lugar donde la gente no tiene ideas, no tiene nada claro, donde la gente se ha perdido del rumbo. Entonces Abraham deja el lugar de la revelación de Dios, Abraham deja el altar de Dios, Abraham deja la tienda que había edificado para Dios, y dice la palabra que parte de ese lugar. No se conformó al lugar de la revelación. Yo tengo que entender algo, y es que si aquí Dios me está revelando, yo debo quedarme aquí. Aleluya. Si este es el lugar de manifestación de Dios, yo debo quedarme aquí. Entonces, después de eso vemos un Abraham yendo a Egipto. Vemos un Abraham yendo a Egipto porque había hambre. Y dice la palabra de que una de las causas del hambre, hermano, este es un lugar bueno. Entre Betel y Gai era un lugar bueno, era un lugar donde se podía estar, hermano. Pero vemos un Abraham, hermano, que se va hacia el Negev. Vemos un Abraham que se dirige hacia otro lugar. Un Abraham, aleluya, que dejó el lugar donde Dios se le estaba revelando. Y lo vemos llegando a Egipto. Y cuando llega a Egipto se le forma un serio problema en la vida de Abraham. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que ella tuvo que mentir. Ella tuvo que negar lo que Dios le había dado, como era su esposa. Estando en Egipto, el faraón se enamora de su esposa. Se enamora de Sarai. Y dice la palabra que él tuvo que mentir y le dice a Sarai: yo quiero que cuando te pregunten tú vas a decir que yo soy tu hermano y yo voy a decir que tú eres hermana mía. Dice la palabra que casi hace de que su matrimonio se pervierta. O sea, esta decisión no solamente le costó el grado espiritual en Dios, no solo le costó la revelación de Dios, también le costó casi la pérdida de su familia. Aleluya. Escuche bien, porque algo que destruye los ministerios, algo que destruye la vida familiar, algo que destruye una vida, algo que destruye a tu familia, se llama el lugar de la revelación cuando tú lo cambias por un Egipto. Cuando tú lo cambias, cuando nosotros dejamos los lugares de la revelación de nuestra familia, nosotros nos vemos forzados a mentir porque hay un faraón, hermano, que tiene que tocar nuestra familia. Aleluya. Si Abraham, escucha, si Faraón no toca la familia de Abraham, Abraham no siente la necesidad de salir de ese lugar. Abraham estaba contento, Abraham estaba cómodo hasta que Faraón le tocó la familia. Hay gente que tiene el faraón de este siglo que tocarle lo que tiene que tocarle el ministerio, que tiene que tocarle la salud, que aleluya, tiene que tocarle, aleluya, la casa, que tiene que tocarle los hijos para que entienda que ha dejado el lugar de la revelación de Dios, para que entienda que ha dejado el lugar donde Dios se le revelaba, para que entienda que Dios, aleluya, le está diciendo ese lugar que estás metido, aunque estás cómodo, que yo te estoy bendiciendo, aunque la bendición te ha llegado, ese no es el lugar de la revelación de Dios. Porque algo que Abraham, aleluya, que Dios pretendía en la vida de Abraham es que nunca perdiera el lugar de la revelación. Algo que yo nunca puedo perder se llama la vista, se llama la revelación, se llama lo que Dios me muestra, se llama la palabra de Dios. Y entre Betel y Jai Dios se le revelaba, Dios le mostraba, Dios le daba palabra, Dios le decía: Abraham, haz esto, Abraham, haz lo otro. Pero cuando deja ese lugar por causa, aleluya, de sus propios intereses, entonces el faraón de este siglo, que es prototipo del diablo, que es prototipo, aleluya, de aquel que representa de allá afuera, entonces viene y le toca a la familia, lo tocó, y entonces Abraham se siente amenazado. Abraham siente de que su familia está amenazada, Abraham siente que su vida está amenazada, Abraham siente que todo lo que había ganado hasta ese momento está amenazado, y se da cuenta de que ese no es el lugar donde Dios lo escoge, que ese no es el lugar que Dios quería para él. Porque a veces, hermano, hay gente que no se da cuenta de que está mal hasta que no está enfermo, hasta que el diablo no le toca la casa, hasta que el diablo no le toca los cielos. Entonces dice: bueno, voy a buscar a Dios. ¿Sabe por qué? Dios a veces tiene que tratar con nuestra vida. Dios a veces tiene que permitir que Faraón nos toque, que Faraón toque la casa, que Faraón se nos meta hasta en el lecho, hermano, para darnos cuenta de que ese no es el lugar, que Egipto no es el lugar, aleluya, que necesitamos volver otra vez a Jai, que necesitamos volver otra vez a Betel, a tener revelación de Dios, porque nos hemos desviado, porque hemos descendido, porque hemos cambiado los límites espirituales. Escuche bien, uno de los errores más grandes, aleluya, de la vida de Sansón, uno era que le gustaban las mujeres, tenía serios problemas. Mire, hermano, Sansón quebranta todos los principios de un nazareo, lo rompe. Él toca un cuerpo muerto, toca el cuerpo de un león, él bebe vino, hermano, y él, hermano, hace una cantidad de cosas, quebranta todos los principios que Dios le había dado. Y dice la palabra de que el Espíritu de Dios se movía en la vida de Sansón entre Sora y Estaol. Una estaba en un extremo, otra estaba en un lugar, y en esos dos lugares venía revelación de Dios. El respaldo de Dios acompañaba la vida de Sansón. Sansón se movía en esos
esos dos lugares y el que se le metía a Sansón allí perdía. Nadie podía ganarlo, nadie podía hacerle frente, nadie podía derrotarlo, nadie podía acabar con la vida de Sansón, porque el respaldo de Dios se encontraba en esos dos lugares. Pero dice la palabra de Dios que Sansón se enamora y desciende a Timnat. ¿Cuándo fue en la caída de Sansón? El día que descendió del lugar de revelación, el día que descendió del lugar donde Dios le revelaba, donde Dios lo respaldaba, donde Dios le daba fuerza, donde la unción estaba con él, donde el Espíritu estaba con él. El Espíritu se movía entre esos dos lugares. Él los abandonó, él los dejó. Escuche bien, una de las características más grandes de la caída de un ministerio es el día que dejamos el lugar de la revelación. Hay ministerios que dicen, bueno, ya yo soy predicador de ciudad, ya yo soy predicador de estadio, yo que voy a salir de un monte. Si el monte, si una vereda, si un corregimiento es el lugar de la revelación, es el lugar donde Dios me habla, donde Dios se me revela, allí me quedo, no puedo cambiarlo, porque a veces Dios se mueve en los lugares. En todos los lugares Dios no se mueve, en todos los lugares Dios no se manifiesta, en todos los lugares Dios no se revela, pero hay lugares de revelación y yo debo mudarme allí, yo debo establecer mi tienda, yo debo establecer un altar y digo, aquí me quedo con Dios, porque ese lo que tengo al lado se me va a levantar un día, va a crecer un día. Ese lo que yo tengo, que aunque parece inofensivo, si yo dejo este lugar, Él va a crecer y va a acabar conmigo. A su nombre sea la gloria. Y esta decisión de Abraham hizo que él se trayera una Agar, hizo que él se trayera una egipcia, porque Abraham no tenía egipcios. Y esta es la que él se convierte en la madre de Ismael. ¿Me entiende? ¿Me entiende que no solamente Abraham se gana muchos problemas, sino que se gana un problema mayor, porque ya tenía Lot y ahora se trae una egipcia? Y cada descenso de tu vida, cada descenso de mi vida, hará que yo gane una experiencia, pero hará también que yo me traiga algo de allá. Usted no dijo amén. Aleluya. Yo sé lo que le digo. En el descenso de mi vida, yo me di cuenta que yo me traje experiencias tremendas que me han enseñado. Pero me di cuenta que me he traído cosas también de allá que van a dar frutos si yo no me doy cuenta, si yo me descuido. Gloria a Dios. ¿Entiende? Gloria a Dios. Usted ha salido de Arán. Usted ha salido del mundo. Revise si tiene un Lot al lado. Porque cuando tú creces, Lot también crece. Amén. ¿Entiende? Amén. Nosotros venimos del mundo. Y hay un orgullo que viene con nosotros. Que a medida que tú creces como ministro, también a veces el orgullo crece. Amén. Y los ministros a veces quieren ser intocables. Aleluya. Ministros al estilo Juan y Jacobo, hipersensibles. Ah, Señor, se metieron con nosotros, que les caiga fuego del cielo. Amén. Amén. Ministros con características que yo no sé de dónde las sacan. A su nombre. Gloria a Dios. Y hay un Lot al lado de cada Abraham. Hay un Lot al lado de cada aquel que Dios llama. Aleluya. Que cuando tú crezcas, Él también va a crecer. Amén. Y Él un día se te va a levantar y te va a retar. Y te va a decir, te vas para Sodoma. O vuelves a buscar a Betel y a Jai. Mire bien, Abraham tiene serios problemas en Egipto por causa del descenso, por causa de bajar la guardia, por causa de dejar el lugar de la revelación de Dios. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un ministro, a un predicador, es no tener revelación de Dios. Para mí eso es lo peor que le puede pasar. Aleluya. Para mí es lo peor que le puede pasar a alguien, no tener revelación de Dios. A su nombre será gloria. Gloria a Dios. Está aquí, Amén. no se ha ido. Verso capítulo 13 dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Recuerden, ni siquiera dejan a Lot, también otra vez lo llevan. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro, y volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel. Escuche bien esto, si lo puede, no sé usted, yo no le aconsejo que raye la Biblia, pero sí le aconsejo que no se le olvide esto. Hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar.
¿Está entendiendo? Dice la palabra que Lot era rico. Y Abraham entiende que nunca debió salir de entre Betel y Jai. Nosotros a veces entendemos que perdimos cosas cuando vemos una consecuencia. La gente cuando está bajando en el nivel espiritual nunca se da cuenta. Nosotros no nos damos cuenta. Pero cuando vemos a Faraón que nos toca, hay gente que ni siquiera se da cuenta cuando Faraón lo toca. Usted sabe que hay gente enferma por causa de su descenso espiritual, porque ha dejado un lugar de revelación. Y usted le dice, hermano, usted está así por causa de su situación espiritual. Y te dice, no, hermano, esto es porque, por cosas que pasan en la vida. Porque no son capaces de reconocer que dejaron a Betel. Que dejaron a Betel. Escuche bien, pero lo tremendo, bueno, lo que más me impacta es que el lugar de la revelación tiene dos lugares tremendos. Betel y Jai. Un lugar de revelación y un lugar de ruina. Qué raro, ¿no? Qué extraño. Parece que uno representa victoria y otro derrota. Parece que uno representa que yo gane y el otro que yo pierda. Porque en los lugares, ¿cómo yo conozco un lugar de revelación? Un lugar donde yo gano, en revelación. Y un lugar donde muchas estructuras se arruinan de mi vida. Porque para la revelación, yo necesito perder algo. Dios jamás me entregará algo si yo no estoy dispuesto a dar algo. Amén. Recuerde algo. El día que la hacha se cae en el río, y le dice el criado al profeta, profeta, esta hacha era prestada, Señor mío, ¿cómo hago para recuperarla? ¿Qué le dice el profeta? Quiero que te cortes un palo, córtalo, porque tú fuiste el que la dejaste caer, córtalo tú. Dice la palabra que él cortó un palo, y parece que hay como un intercambio. Y dice la palabra que el profeta arroja el palo, y el hacha flota. Porque yo entendí algo. Y es que yo jamás podré restaurar algo espiritual si yo no estoy dispuesto a dar algo de mi vida. Aleluya. Y como que el profeta le enseñó algo a este siervo, le dijo, tú nunca restaurarás lo que se te fue entregado si no estás dispuesto a dar algo. Gloria a Dios. Porque dice la palabra que apenas tiran el palo al agua, el hacha flota. ¿Entiendes? Las cosas en la vida se restauran cuando yo estoy dispuesto a dar algo. Se restauran. Yo necesito volver a la tienda. Y Abraham se da cuenta que necesita volver al lugar de la revelación, al lugar donde Dios se le había revelado. Escuche bien esto. Escuche bien esto. ¿Cómo conozco yo quién es Lot? ¿Cómo conozco yo quién es Abraham? Sencillo. Abraham, después de una caída, siempre volverá al lugar del altar. Aleluya. Al lugar donde Dios se le había revelado. ¿Y cómo conozco a Lot? Lot siempre te mencionará lo que ha alcanzado. Lot siempre te mencionará lo que ha logrado. ¿Qué dice la palabra allí? Que Abraham vuelve al lugar del altar. ¿Pero qué dice de Lot? Que Lot era riquísimo en ovejas, en vacas. ¿Por qué no menciona que a Lot vuelve también al altar? ¿Por qué no menciona que Lot vuelva al lugar de revelación? Porque a Lot no le interesa la revelación. A Lot no le interesa el altar, mucho menos dónde plantas tu tienda. A Lot lo que le interesa es el aumento, el crecimiento a costa tuya. Porque tu altar a veces hace crecer a Lot. Amén, amén, gloria a Dios. Parece que no me están entendiendo aquí. Amén, amén, amén. Parece que no me entendieron mucho. ¿No me están entendiendo? Amén, 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 amén. Hay gente que está a mi lado y es un Lot. No le interesa el altar. Amén. No le interesa la revelación. No le interesa la palabra de Dios. Gloria a Dios. No le interesa plantar su tienda y levantar un altar de compromiso. No le interesa. Lo único que le interesa es mencionarme que tiene vacas, Aleluya. ovejas y esa cantidad de cosas. Gloria a Dios. ¿Cómo conoces tu ministro que es un Lot? Sencillo. Apenas te sientes a hablar con él, te va a hablar de cómo Dios lo usa. Amén, amén. De lo que ha alcanzado. Y nunca te habla de volver al altar. Aleluya. Nunca te habla de volver a restaurarse. Nunca te habla. Escuche, una de las características del Lot es que nunca acepta que se cayeron. Aleluya. Nunca. Lot estaba en Sodoma y en Gomorra y estaba mal, estaba grave. Lo habían robado y nunca le mandó a avisar a Abraham. Nunca. Abraham lo supo porque otro se lo dijo. Los Lot nunca reconocerán que estén en un lugar pervertido, que han caído, que han dejado un lugar de revelación. Nunca lo van a reconocer. Y siempre creerán
que es mejor la riqueza, siempre creerán que es mejor el aumento que la restauración. Amén, amén. Gloria a Dios. Yo voy a decir esto y tal vez con esto termino, no quiero extenderme más. Dios me enseñó algo acerca de la restauración. Y lo aprendí, lo tuve que vivir. Cuando Dios me permite volver, yo me acuerdo que en esa misma semana, yo ni siquiera había hecho la oración de arrepentimiento, en esa misma semana, el Espíritu de Dios vino. Y siendo un inconverso, que todavía tenía una cadena por aquí toda apartada, la tenía, una cadena apartada, con un espíritu, con un demonio. Y estando así, el Espíritu de Dios viene en un ayuno. En esa semana que yo llego a Montería para restaurarme de nuevo, el Espíritu de Dios viene y yo empiezo a hablar en lenguas. Y hasta empezar a profetizar. Le dije al pastor profecías exactas que había recibido hace 2 semanas. ¿Cómo las sabía? No lo sé, solo se las dije. Le dije cosas a gente que la habían profetizado en secreto. Le dije, recuerda la palabra que Dios te dijo este y este. El Espíritu de Dios vino, hablé en unas lenguas tremendo y veía ángeles, veía no sé cuántas cosas. Los dones se restauraron en medio de nada. Los dones como que se levantaron en medio. En una semana yo hablaba lengua, veía tanta revelación, ya tenía palabra, me daba. Yo tenía años, tenía ratos, meses sin agarrar la Biblia. Cuando agarré la Biblia yo entendía lo que leía, yo decía hay revelación aquí. Incluso el pastor me preguntaba, con una semana que llegué a Montería, todavía no había hecho la oración de arrepentimiento, todavía estaba así todo. Ni siquiera, hermano, me habían dicho, venga, vamos a hacer la oración de... Y el pastor me preguntaba, ¿usted entiende aquí qué es esto y esto? Y yo le decía, sí, yo entiendo esto y esto y esto y esto. Hablaba con gente, hablaba con ministros que llevan a predicar y le decía, papá, le hablaba de cosas. Yo me di cuenta, algo, y este ha sido uno de los peores errores de toda la humanidad, de toda la iglesia, de todos los ministros. Y es que la gente cree que la restauración de los dones es proporcional a la restauración de la integridad. ¿Me explico? La gente cree que porque tú vuelves a predicar es que está restaurado. La gente cree que porque tú vuelves a cantar y la gloria de Dios se mueve es porque está restaurado. La gente cree que porque tú te paras otra vez acá y la gloria de Dios cae es que está restaurado. Eso no es evidencia de que tú estás restaurado. Dios me lo permitió vivir y Dios me enseñó cuál es la verdadera restauración. Mira hermano, yo tenía 4 meses allí y todavía cargaba espíritu. Y en la presencia de Dios, mire, yo veía ángeles en cantidad. Yo nunca había visto tantos ángeles como los vi en ese tiempo. Yo veía ángeles, habían profecías exactas, los demonios se iban de una manera impresionante. Yo pasaba todos los días ayunando donde el pastor y yo veía visiones a cada rato, yo veía demonios por todas partes. Yo decía, aquel tiene esto, aquel tiene lo otro. Y el pastor hasta me preguntaba, yo todavía andaba en jean y andaba en la camiseta. Me acuerdo que Jesús fue a predicar y él se dio cuenta. Y yo estaba allá y el pastor después de cada culto me preguntaba, ¿y usted qué vio, qué alcanzó a ver por ahí? Y yo le decía, vi esto, vi lo otro, vi esto para la iglesia. Hermano, en menos de nada, Dios me puso como el vidente de la iglesia. Y apenas tenía como 2 semanas de estar en el templo. Todavía no había sido restaurado, todavía ni siquiera había hecho la oración de arrepentimiento. Me di cuenta de que no es eso la restauración. Que la restauración en Dios, hermano, no consiste en que tú te pares aquí, prediques después de una caída. Y tú de pronto prediques aquí y la gloria de Dios se mueve. Eso no es restauración, porque los dones, hermano, los dones se restauran en menos de nada. Los dones se levantan en menos de nada. Dios me enseñó, hermano, que la verdadera restauración se encuentra cuando la integridad vuelve, cuando la integridad vuelve, cuando la santidad vuelve. Eso es restauración. Aleluya. ¿Cuál es el error de muchos ministros? Claro, vino uno, cayó, vino uno, fue trastornado por el diablo, vino uno que se desvió y de un momento a otro volvió a la iglesia y dijo, hermano, me voy a restaurar. Y claro, como pasaron 3 o 4 meses y como ya predica y como ya canta y como ya se sacude y como ya habla en lengua, no, ya está listo, ya se restauró. Mentira del diablo. Póngalo de nuevo, que después de 6 meses otra vez se desvía, porque nunca su integridad se restauró, porque los dones se restauran en medio de nada. Yo me di cuenta que siendo inconverso hablé lengua, siendo inconverso veía visiones. Estando en Medellín apartado, yo llamaba a mi mamá y le decía, madre, vi una visión, viene esto para 7 hermanas. Le dije una vez a mi mamá, hermano, en menos de 2 meses se van a morir una cantidad de personas. Hermana, en menos de 2 meses se murieron 6 personas en 7 hermanas. Y yo veía visión y le decía al pastor Johnny, y yo no hablaba con él, y lo llamé un día y le dije, pastor, viene esto y esto para la iglesia, ore, busque, dígale a la gente que se meta en ayuno. Siendo un inconverso, tomaba, hacía de cuanta cosa y Dios me mostraba y me di cuenta de que los dones no identifican que tú estás restaurado, que los dones no identifican de que tú volviste otra vez al nivel que tenía. Eso no te habla, eso te habla de lo que hace Dios. Tu verdadera integridad te habla de cómo estás tú. Aleluya. Aleluya. Ese es el error de mucha gente.
Hay gente que me decía, hermano, yo estoy lo he restaurado. Yo tenía 5 meses, 4. Me decía, hermano, yo estoy lo he restaurado. El espíritu de... Y yo por dentro sabía que no era así, que ellos estaban equivocados. Cuando yo llegué a la iglesia tenía hasta ojo satánico todavía. Y yo supe quién tenía nivel espiritual en Montería y quién no. Y no se lo voy a decir para vergüenza. Porque sé que yo no voy a hablarle de quién está bien y quién está mal. Yo me di cuenta quién tenía unción y quién no. Quién era santo y quién no. Con solo verlos. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Está entendiendo? Amén. Me di cuenta que la verdadera restauración no está en eso. Amén. La mayoría de la gente cree que porque alguien cae y era predicador, ¿no? Hermano, ahora verá. Y cuando lo vemos predicando de nuevo y vemos que Dios lo respalda, decimos, ya está restaurado, hermano, eso está listo. Mentira. Mentira. Esa no es la restauración. Esa no es la restauración. Los dones no tienen nada que restaurarse. ¿Usted cree que restaurar dones es fácil? Claro, a veces para restaurar dones eso no se necesita de mucho. Amén. Lo viví en mi propia vida. La gente me decía, tú no te levantas, tú no te paras. Yo por dentro decía, yo me voy a parar. Vas a ver tú. Y le dije a alguien, los dones van a ser más grandes, la unción va a aumentar, el poder y la revelación van a aumentar. Y yo siento que en mi vida han aumentado. Pero me di cuenta de que ese no es allí no se debe poner la vista para una restauración. Por eso usted cuando venga aquí a restaurarse, que no le crea, porque venga aquí y cante, porque venga que otra vez volvió a predicar, porque venga usted que está viendo revelación, porque usted que está viendo otra vez palabra, porque habló lengua, llegó ayer, hoy está hablando lengua y supuestamente venía para restauración. Su restauración se demuestra con su integridad. Amén, amén. Cuando el Espíritu de Dios diga, está íntegro, tiene santidad nuevamente, se ha restaurado su vida, allí le creo yo. Aleluya. Allí le creo yo. Yo por dones no le creo a usted que está restaurado. Aleluya. ¿Está entendiendo? Amén. Yo sé que no hay muchos amén, no hay mucho gloria a Dios, pero... Aleluya. Yo como no dependo de usted. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Si yo le he predicado a los liberales y les doy una rejera. ¿Entiendes? Siempre digo en iglesias liberales más grandes, de pastores que tienen hasta teología por todas partes. No me da miedo, ahora miedo delante de usted que yo lo conozco. Aleluya. Porque yo lo veo así como serio, así como tenso. Gloria a Dios. Como que no le gusta. Eso está bueno. Nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Ese es el problema, que la gente cree que se restaura en una semana. No, hermano, voy a hacer 3 ayunos para restaurarme. Amén, amén. Demuéstreme eso por la palabra. Aleluya. Demuéstreme que usted se restaura en 3 días Amén. después de una caída. Porque usted se metió en ayuno. Se restauran sus dones. Se restaura la unción, se restauran muchas cosas, pero su integridad. Toca mucho trabajo. Su integridad. Yo he visto personas, hermano, que practicaron satanismo y llegaron a la iglesia, tremendo, hermano, desarrollo espiritual. Tremendo, porque a veces el desarrollo de los dones no es proporcional con el desarrollo de la integridad, con el desarrollo del nuevo hombre. ¿Me entiendes? Amén. Amén. Que nosotros podemos ver una persona impía con dones. Amén. Amén. Lo digo porque yo estando allá afuera hablé lenguas. Si no es así, entonces porque un profeta viejo, mentiroso, profetizó de nuevo. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Estaba restaurado el profeta? Mentira. Mentira. ¿Qué se restauró en ese momento? La profecía. ¿Su vida integral estaba restaurada? Por ninguna parte. Aquí puede venir alguien profetizando lo exacto. Eso indica de que su vida íntegra delante de Dios está así. Amén. Porque nosotros decimos, claro, Dios lo usa, tremendo, hermano. Ese es el hombre de Dios. Hombre de Dios. Ahí había uno que llegó a Montería. Javier Sadol, algo así, de República Dominicana. Ahí en Montelíbano se quedaron en un hotel. Eso que hicieron fue hoteles. No era en la iglesia, se quedaron en hoteles. Se quedaron en los hoteles. ¿Sabe qué pasaba? Que antes de venir a la iglesia a predicar, metían como, eran dos predicadores, y metían como a 4 mujeres ahí. Y se formaba un escándalo, eso metían trago, metían de todo. Se formaba la orgía y después iba ya la palabra, hermano, tremenda. Caían 4 por allá. ¿Entiendes? Profetas viejos. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Profetas viejos. Amén. Gloria a Dios. Y que alguien cae y venga. Y antes profetizaba y ahora está profetizando. Yo a veces lo miro como un profeta viejo. Y digo, si eres un mentiroso, eres un profeta viejo. Si eres un pervertido, todavía eres un profeta viejo. Si eres un dañado, todavía eres un profeta viejo. A su nombre. Gloria a Dios. Está aquí. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y vemos un Abraham volviendo al altar.
Y allí se dio cuenta de que necesitaba separarse de Lot. A su nombre. Gloria a Dios. Todo el mundo no puede ir contigo. Todo el mundo no puede caminar contigo. Todo el mundo no puede estar a tu alrededor. Todo el mundo no. Todo el mundo no. ¿Entiendes? Todo el mundo no está apto para caminar contigo. No es porque tú seas grande, es porque son los y te van a dañar. Aleluya. Y esas ovejas que tú le regalaste van a decir, no, esto me lo gané yo por mi trabajo. Así que viejo Abraham, lo siento mucho. Mira a ver por dónde va a agarrar, porque ya yo tengo mi territorio demarcado. ¿Entiendes? Amén. A su nombre se la Gloria a Dios. ¿Está aquí? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, hermano, quiero dejar esto hasta ahí. Seguimos algún día hablando de eso, si Dios lo permite. Gloria a Dios. Amén. Entonces, la idea es aprender en Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero decirle algo, y yo creo que le va a servir y nos va a servir, porque a todo ministro le sirve. Amén. Uno de los principios más grandes para aprender se llama escuchar. Amén. Amén. Se llama escuchar. Yo he visto gente, hermano, escuche bien lo que le voy a decir. Yo he visto gente diciéndome, ay hermano, que yo leo la Biblia y no la entiendo. Yo no entiendo nada. Yo quisiera que Dios me diera revelación. Y cuando están en el servicio les gusta durmiéndose. ¿Cómo vas a tener revelación? ¿Cómo vas a venir tú a decirle a Dios, Dios mío, pero ¿por qué no entiendo, papá? Revélame. Si te duermes cuando se está predicando. Santo. ¿Tú crees que la revelación te va a bajar así? Aleluya. Me gusta algo que hace el pastor. El pastor no dice mucho gloria a Dios, pero está pendiente de lo que uno dice. A mí no me gusta mucho decir mucho gloria a Dios, y no es porque me le robe la gloria, sino porque quiero prestarle atención a lo que usted dice. Porque sus experiencias y lo que Dios le ha enseñado son un gran tesoro para mí. Aleluya. Porque lo que usted a veces habla me enseña a mí a entender una cantidad de cosas. Entonces usted se encuentra personas diciendo, yo quiero aprender, yo quiero predicar la palabra con revelación, yo quiero que Dios me muestre sus misterios. Y en medio del mensaje nunca prestan atención. No es con ellos. Sencillamente Dios dice, bueno, mi revelación tampoco es contigo. Porque el principio para entender es oír. Amén. Es oír. Yo he visto, mire, le voy a decir algo, le voy a poner un ejemplo y ya. En el salón pasa algo. Hay personas que cuando la profesora está explicando, ellos están escribiendo. Ya anote. Después dice, qué bueno que dijo la profe. No digo esto. Ya vemos algunos que estamos así. Y después que ya termine, copiamos. Y así, pendiente. ¿Entendieron? ¿Cuántos entendieron? Y por eso usted los ve en la casa a veces buscando. Amén. Estuvieron en la misma clase. Amén. Y no porque yo ni siquiera les digo nada. Porque sé que todo el mundo no tiene la misma capacidad y yo no menosprecio a nadie. Pero a veces llegan a la casa, los hermanos casi cada rato llegan. Amén. Ajá, Amén. mijo, ¿y cómo es que era el trabajo? Nos lo explicó la profe, nos dijo cómo era, nos dio las pautas, nos dio los pasos, sino que sencillamente nunca prestan atención. Amén. Así hay gente. Después usted lo ha enredado, preguntándole a Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? Porque en medio de la palabra nunca prestan atención. Amén. Y luego usted está peleando con Dios. Porque uno de los principios de la sabiduría es el prestar oído. Por eso es que Dios le hablaba al profeta y le decía, oye Israel, si oyere, sucederá que si oyere. Y hay una bendición en el oír, tremenda. Aleluya. Y una bendición. Por eso es que hay gente que nunca ha bendecido de parte de Dios por medio de la palabra. Y usted lo ve que saltan y brincan mucho y se sacuden y habla más lengua que Pablo en la iglesia de Corintios, pero a la hora del mensaje se rajan. Porque nunca prestan atención. Y les gusta más las garabías, les gusta más el desastre que lo que realmente se está diciendo. Amén. Y una vez en una iglesia dije, ¿cuántos creen que el diablo tiene más poder que el grito? ¡Ay! Y yo dije, esos son los que no escuchan. Escuchemos qué están diciendo, porque hay gente que a todo le dice amén. ¿Me entiendes? Eso es un consejo, no solo para usted, se lo digo porque a mí me ha servido. Me ha servido, yo sé que a mucha gente que hay aquí le ha servido. Y usted lo ha bendecido. Lo ha bendecido, yo sé que eso bendice de una manera especial. Entonces usted demuestre que no es Marta, sino María. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Disimule, dígale gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Porque lo potencia. Así lo dejo con la hermana que estaba coordinando. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya.